corazón, pero fuera de ahí, el paciente puede hacer su vida normal. Sacar el tiempo de ir diariamente a hacer su diligencia, de darse su tratamiento. Ahora voy a aprovechar el comentario que hiciste de la radiación, porque tuvimos un paciente en común que de hecho te llamé para preguntarte sobre las, digamos, precauciones que hay que tener con los pacientes que se hacen mamografía ósea o algún estudio que tenga radiación y que el paciente amerite pasar por lo menos 12, 24 horas fuera del área familiar, por ejemplo, si hay bebés, en este Sí. sentido. Entonces la pregunta es, ¿cuáles estudios que el paciente con cáncer de próstata necesita hacerse? Dígase, puede ser un PET-PSMA, una gammagrafía. ¿Cuáles de esos estudios el paciente tiene que estar aislado y por cuánto tiempo? Exactamente esos 2 estudios. La gammagrafía ósea y el PET, utilizan rayos gamma que el paciente va a emitir de su cuerpo hasta que decaiga completamente ese material. Entonces, cuando el paciente se hace un PET, la recomendación es que las próximas 24 horas no esté cerca de niños pequeños y mujeres embarazadas, por el riesgo de irradiarlos, y son personas que son más vulnerables. Claro. Eh, Puede hacer, después de las primeras 6 12 horas, puede estar rodeado de todo el mundo, excepto esa población, niños y mujeres embarazadas. Pero la radioterapia no es igual. El paciente puede recibir su tratamiento y hacer su vida completamente normal. Paciente que van desde su trabajo, en su break de almuerzo o al salir de su trabajo, o se toman el tiempo de descanso mientras están recibiendo el tratamiento, pero no hay ningún riesgo. Bien, algo que me gustó mucho que mencionaste es que ustedes no son los médicos que hacen lo que el urólogo dice que necesita el paciente para tratar el cáncer de próstata en el área de la radioterapia, sino que ustedes evalúan el caso y pueden tener la capacidad de, digamos que, tomar en cuenta si ese paciente realmente amerita radioterapia o si ese paciente se va a beneficiar de otro tipo de tratamiento, que en este caso puede ser la cirugía. Te voy a preguntar si has tenido algún caso puntual que hayas presentado o presenciado, que tú veas un paciente que te lo hayan enviado para dar radioterapia y tú consideras que ese paciente mejor se beneficia de una cirugía. En varias ocasiones, y no solamente en ese sentido, sino en el opuesto. Un paciente que lo envían para radioterapia con un alto riesgo, un PSA muy elevado, uno le hace los estudios y resulta que el paciente tiene un alto volumen de enfermedad y no se beneficia de recibir radioterapia en ese momento o en ninguno. Entonces, es un paciente que hay que involucrar dentro del equipo quizás a un oncólogo médico, discutir el paciente, discutirlo de forma multidisciplinaria para ver si se beneficia de algún bloqueo, de algún tratamiento, inclusive hasta quimioterapia y no radioterapia. Igualmente, pacientes que han llegado con una enfermedad de bajo riesgo o hasta riesgo intermedio y a algunos pacientes selectos con riesgo alto, pero generalmente bajo riesgo, joven principalmente, que no se le ha planteado la opción quirúrgica y el paciente mismo dice: "¿Y no se puede operar?". Entonces ahí uno tiene que plantearle al paciente todas las opciones. Sí, Y lo más difícil es decir que no, pero a veces hay que decir que no. claro. Bueno, yo entiendo que eso amerita un ejercicio de mucho profesionalismo, mucho criterio de tú, a pesar de que te puedes beneficiar de que el paciente reciba ese tratamiento, tú tener la capacidad y, digamos, el compromiso profesional de tú saber que ese paciente se puede beneficiar de otro tratamiento y que a pesar de que no se haya mencionado dentro de las opciones, el paciente tenga el derecho de recibir la información. Sí, yo voy a aprovechar ese comentario para mencionar algo que hablo siempre con los pacientes, y es que el cáncer de próstata se está tratando de cronificar. Es decir, tenemos varias herramientas que podemos ir utilizando en un orden específico. Sí, un paciente después de darse radioterapia se puede operar, claro que sí, pero es muy difícil. Yo no opero, tú eres cirujana. Yo, de hecho, le digo a los pacientes que yo, como cirujana, no me involucro en casos de ese nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que el paciente pueda tener complicaciones son mayores. Y entiendo que la decisión inicial debe de ser bien pensada. Por eso el paciente, yo le doy la oportunidad de que tome la decisión, o sea, se vaya a la casa con los familiares y decida, porque es más fácil después de la cirugía utilizar la radioterapia como un tratamiento de rescate. A después de la radioterapia utilizar la cirugía. No es que no se puede, obviamente se puede, pero yo personalmente no me arriesgo, no me siento cómoda, porque es una cirugía muy compleja. La radioterapia, digamos que modifica la forma de los tejidos y la textura, y esa cirugía, en vez de ser una cirugía bonita que uno la disfruta separando planos, que
se puede convertir en un dolor de cabeza. Así es. Entonces, como te decía, vamos utilizando esas herramientas en un orden y cuando tú al paciente le quitas la oportunidad, un paciente principalmente joven que tiene una expectativa de vida muy larga, tú tienes que tener todas esas herramientas disponibles para, para, para ofrecérselas en el momento que la necesite. Entonces, usted como radioterapeuta le está diciendo a la uróloga que hay pacientes que se benefician inicialmente de la cirugía. Sí, así es. ¿Y cuáles son esos pacientes? Principalmente hay algunos pacientes que se salen del protocolo, pero principalmente pacientes jóvenes. Jóvenes. Aunque nos parezca difícil decir que un paciente de 70 años es joven, pero sí, menos de 70 años, que tenga una expectativa de vida mayor de 10 años, Sí. que tenga un buen estado general, que sus comorbilidades le permitan realizar una cirugía, que el paciente tenga una enfermedad localizada o localmente avanzada, pero no metastásico. Un paciente que quiera, joven, que quiera, por ejemplo, no utilizar el ADT. Hay diferentes variables a tomar en cuenta. El ABT es el bloqueo androgénico, la inyección que hace que la testosterona baje, que le da los calores al paciente. Yo creo que vale la pena hacer, digamos que un paréntesis y tomarnos el tiempo de aclarar esta información que tú estás mencionando, que para mí es muy valiosa, yo como cirujana. Los pacientes jóvenes, para nosotros joven no es una edad per se, puede ser un paciente de 40, he tenido pacientes de 40 años con cáncer de próstata, pacientes de 50 años, pero un paciente de 60, 65, 70. Yo tengo pacientes de 75 años que tienen una expectativa de vida larga porque no son hipertensos, no son diabéticos, hacen ejercicio, tienen probablemente un mejor estilo de vida que la mayoría de los médicos que no tienen buen estilo de vida. Entonces, yo entiendo que más allá de la edad hay que tomar en cuenta la probabilidad de que ese paciente en 10 a 15 años esté vivo. Y eso es la expectativa de vida. Ahora nosotros tenemos herramientas que nos ayudan a calcular digamos, qué tanta probabilidad tiene ese paciente de estar vivo. Y esas herramientas tenemos que utilizarlas. Hay una escala que se llama ECOG, que uno la utiliza también, se está haciendo muy popular, para calificar al paciente de acuerdo a la capacidad que tiene de hacer sus actividades diarias. Un paciente que puede asearse, hacer todas sus actividades, que de hecho trabaja, que no necesita asistencia para nada. Ese paciente, a pesar de que tenga 70 años, es probablemente que vaya a tener una expectativa de vida larga y se pueda beneficiar de un tratamiento que inicialmente pueda incluir la cirugía. Y algo importante que también hay que mencionar, dependiendo, tú hablaste al inicio de riesgo. Yo no quiero complicar mucho esta conversación hablando de términos muy técnicos y hablando de cuál es un paciente de alto riesgo o cuál no. Eso lo hace el urólogo o el oncólogo. Inicialmente el urólogo, en un ambiente multidisciplinario puede ser también, el paciente se clasifica en un grupo de riesgo. Ese grupo de riesgo, ¿qué hace? Que nos habla de la posibilidad de que ese paciente pueda recaer. Mientras más características o factores negativos tiene ese paciente, la probabilidad de que esa enfermedad vuelva o que no se controle completamente son más altas. Entonces, hay pacientes que con la cirugía sola o con la radioterapia sola no se va a controlar la enfermedad. Y esos son los pacientes que tienen un riesgo alto, un riesgo localmente avanzado. Por ejemplo, me ha tocado, y que entiendo que puede ser el escenario para mencionar el caso popular que anda por ahí, un paciente que recibió cirugía y que luego hay parámetros o características que hacen que esa cirugía no haya sido suficiente porque ese paciente tiene una enfermedad agresiva o una enfermedad de alto volumen, como mencionaste, o sea, que abarca la próstata y probablemente se esté saliendo de la próstata. Entonces, este paciente luego de la cirugía se espera ver cómo el PSA se va comportando y luego entonces probablemente se utilice la radioterapia. Así es. Lo único que varía en cuanto a la radioterapia es la dosis, ligeramente menor a que si el paciente tuviera su próstata, pero que un paciente se opere no quiere decir que necesariamente no va a recibir radioterapia. Como mencionas, hay pacientes que luego de la cirugía, no necesariamente inmediatamente después, a veces el paciente se controla mucho tiempo y luego hace una recurrencia bioquímica, que es cuando el PSA se empieza a elevar y puede beneficiarse de la radioterapia después. Yo entiendo que vale la pena hacer esa acotación de que luego de la cirugía no siempre hay que dar radioterapia a pesar de que el paciente tenga una enfermedad avanzada. Lo recomendable actualmente es esperar a cómo se comporta el PSA. Tenemos un paciente en común, no vale la pena mencionar el nombre, que por las características de que tenía márgenes quirúrgicos positivos, de que tenía ganglios linfáticos positivos, esas son dos situaciones que el paciente probablemente amerita un tratamiento más que la cirugía.
ese paciente se benefició de esperar 2 años